ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. El tsunami que ayudó a Gran Bretaña a separarse de Europa. En la historia de la Tierra no hay nada más cambiante que la geografía. En escalas de millones de años, los continentes se unen y se separan, dando lugar a mapas que cambian continuamente con el tiempo. No hay más que echar un vistazo, por ejemplo, a los perfiles del actual continente africano y al de las dos Américas para darnos cuenta de que encajan casi como dos piezas de un rompecabezas. Hace 250 millones de años, en efecto, África estaba unida a América y al resto de los continentes actuales en un supercontinente que los abarcaba a todos y que hemos llamado Pangea. Pero algunos cambios geográficos no necesitan que pasen millones de años para producirse. De hecho, bastan apenas unos pocos miles de años, un simple parpadeo en la historia geológica de nuestro planeta. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos cambios, uno que tuvo lugar en una Europa que ya estaba poblada por humanos de nuestra misma especie, y que supuso la separación de Gran Bretaña del resto del continente. Un auténtico Brexit geológico que, como dicen los ingleses de hoy, dejó aislada al resto de Europa. Pero veamos cómo sucedió. Hace entre 110.000 y 12.000 años, la Tierra pasó o sufrió una intensa glaciación, conocida como la última edad de hielo. Durante ese periodo tan gélido, tan helado, los polos se extendieron casi hasta los trópicos, y era tanta la cantidad de agua que estaba atrapada en forma de hielo que el nivel del mar estaba muchos metros por debajo del nivel actual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en grandes extensiones de terreno que hoy están bajo las aguas estaban en aquel momento expuestas al aire libre. Y eso, por supuesto, incluye también a la parte meridional del Mar del Norte. En otras palabras, en esos momentos Gran Bretaña estaba físicamente conectada al continente europeo por una llanura, una fértil llanura, una llanura que los científicos han llamado Doggerland. Después, más tarde, cuando se terminó la glaciación, una buena parte de ese hielo se empezó a derretir, lo que causó un lento pero continuo aumento del nivel del mar en todo el mundo a lo largo de los siguientes miles de años. El perfil de las costas cambió para siempre y grandes masas de tierra quedaron irremediablemente bajo las aguas, tal y como lo están hoy. Hace unos 8.200 años, en efecto, lo único que ya quedaba de Doggerland, que después la edad de hielo hace 10.000 años se fue haciendo cada vez más pequeña, era una isla llamada Dogger, una isla que estaba rodeada por un pequeño archipiélago. Y ahora, que de eso es lo que vamos a hablar hoy, un equipo de investigadores británicos acaba de descubrir que esa isla, los últimos vestigios, los últimos restos que quedaban de esa gran llanura, sufrió un final ciertamente trágico. En efecto, la isla Dogger no fue borrada por un gradual aumento del nivel de las aguas, como el resto de Doggerland, sino por un tsunami súbito y devastador, que hace, poco más de 8.000 años, atravesó el Mar del Norte de parte a parte. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos? El hallazgo se acaba de publicar en una revista prestigiosa, se llama Antiquity, que está editada por la Universidad de Cambridge. En el estudio, los investigadores explican que hace exactamente 8.150 años se produjo un deslizamiento submarino justo frente a las costas de Noruega, conocido como Storegga Slide. Ese deslizamiento provocó en el Mar del Norte un gran tsunami que golpeó con fuerza y con olas de varios metros de altura las costas circundantes. Hay muchos investigadores que creen que ese tsunami, el tsunami de Storegga, ayudó a aislar ya por completo a Gran Bretaña de Europa. El problema es que hasta ahora no había sido posible recuperar registros arqueológicos del impacto del tsunami que tuvo el tsunami en Doggerland. En resumen, en esencia, lo que no sabemos es no sabíamos cuál era el impacto real en las áreas que evidentemente eran las más susceptibles de ser golpeadas por el tsunami. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues los investigadores encontraron pruebas. Como parte de un proyecto más a largo plazo para hacer un mapa detallado de lo que fue Doggerland,
los investigadores extrajeron del fondo marino, de todo el fondo marino de las costas británicas en el Mar del Norte, núcleos de sedimentos justo frente a la costa de East Anglia, al este de Inglaterra. Esos núcleos, que son como tubos muy grandes de lodo, muy alargados, y entonces en los distintos estratos se va viendo qué es lo que pasaba, pues en esos núcleos de sedimentos había rastros del tsunami de Estóroga, por ejemplo, conchas rotas, entre otros indicadores. Al parecer, en ese punto, justo en ese punto donde sacaron esos núcleos, el tsunami arrasó lo que era un valle fluvial hace 8.200 años, arrancando los árboles por los dos lados del valle y dejando su huella en los sedimentos. Pero el agua se retiró pronto, de modo que los sedimentos posteriores, los que hay justo por encima, en el mismo núcleo, sugieren que el área volvió a quedar después, otra vez, por encima del agua durante un breve periodo. Los científicos creen que eso sugiere que el archipiélago de Dogger consiguió sobrevivir después del tsunami durante varios siglos más, hasta hace aproximadamente 7.000 años. En ese momento fue cuando se hundió definitivamente, y donde antes estaba la isla de Dogger, ahora hay un extenso banco de arena submarino que se llama Dogger Bank. Es decir, Gran Bretaña en tiempos prehistóricos, hace unos 10.000 años, estaba físicamente unida a nuestro continente, al continente europeo. El deshielo de la última edad de hielo hizo que el agua subiera, con lo cual la mayor parte de esa extensa llanura de Doggerland se quedó bajo las aguas, se quedaron las partes más altas en forma de una serie de islas, y el tsunami terminó de barrerlas. Una historia como os decía al principio, de un auténtico Brexit geológico, que es una prueba más de lo cambiante que es la geografía. Esa ciencia que a nosotros nos parece que todo es igual, pero nos lo parece solamente porque los seres humanos vivimos demasiado poco tiempo como para darnos cuenta de esos cambios.